estudiando la palabra. Voy a tocar 3 puntos bíblicos, los 3 hablan de la misma referencia, pero 3 tienen algo que el Señor puso en mi corazón a que profundizara, ¿verdad?, en estos pequeños detalles, porque es en los pequeños detalles donde el Señor, ¿verdad?, nos habla y nos da ese entendimiento que nosotros necesitamos saber. Aleluya. La palabra que voy a estar leyendo se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un pueblo que va para el cielo dice, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Padre, te damos gracias por esta palabra. Tú conoces, Señor amado, todas las cosas. Tú conoces, Padre, tú conoces, Padre. Te damos gracias, Padre, porque he podido entender por qué es necesario cruzar al otro lado. También he entendido que al cruzar al otro lado pasan situaciones, Padre. En esta hora, Padre, en esta mañana, yo te pido que no sea yo, Padre, que no sea mi humanidad, sino que seas tú, Padre, hablándole a tu pueblo, Padre. Que seas tú, Padre, impartiendo, Padre, esa palabra, Señor amado, que llene sus corazones, Padre, pero que salgan de aquí transformados, diferentes y llenos de gozo, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento, aleluya. Vive Dios. Meditaba en esta historia que dice aquí en Marcos, ¿verdad? Que en aquel día, voy a predicar bajo el tema, es necesario pasar al otro lado. Es necesario. Y muchas veces hemos escuchado, ¿verdad?, que se predica mucho, que clamemos en medio de la tormenta y que, ¿verdad? Y hemos visto cómo el Señor los manda a cruzar al otro lado. Dice el verso 36, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero, siempre hay un pero, se levantó una gran tempestad de viento y echaba a la barca de tal manera que se anegaba. Cuando dice esa palabra anegaba es que se cubría de agua, ¿verdad? Se estaba llenando de agua, la barca se estaba hundiendo. Pero antes de que el Señor les mandase, ¿verdad?, a cruzar al otro lado, el Señor antes de pasar hizo muchos milagros. Hizo, ¿verdad?, sanidades, aleluya. Como muchas veces en nuestras vidas nosotros, hay un momento que estamos, ¿verdad?, trabajando para el Señor y el Señor está haciendo a través de nosotros muchas cosas, predicando, llevando la palabra, orando por los enfermos, ayudando a los deambulantes, etcétera, ¿verdad? Muchas cosas. Pero cuando llega el día que el Señor te dice que hay que cruzar al otro lado, cruzar al otro lado no es solamente, ¿verdad? Es momento de montarnos en nuestra barca cada uno, porque cada uno tenemos nuestra propia barca. Cada uno somos la iglesia, cada uno somos, ¿verdad? Porque dice la palabra que estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Pues para entender, cada uno de nosotros somos una barca, somos una iglesia. Jesús claramente le dice que pasen al otro lado. Pasar al otro lado simboliza pasar a hacer otro trabajo, ir a hacer otra misión, ir a llevar la palabra a otra persona. Dice la Biblia que en medio del viaje se formó una tempestad. Sabemos que la tempestad son vientos, ¿verdad?, y olas grandes. Y vemos cómo esa barca se anegaba, se llenaba de mucha agua. Cuando el Señor en tu vida y en mi vida llega el momento que nos dice, es momento de cruzar al otro lado, tenemos que tener en cuenta que cada paso que vamos a dar en el Señor siempre vamos a tener una oposición. Amén. Los israelitas, desde que salieron de Egipto, tuvieron muchas oposiciones. Tuvieron el Mar Rojo. Se dividió
cruzaron el desierto, pasaron 1000 problemas, tuvieron que conquistar la tierra prometida, habían gigantes, siempre había una oposición. Pero no significa que porque hay una oposición usted se va a quedar ahí sentado. Tiene que salir de la orillita. Hay que salir de la zona de confort. Hay que salir del acomodo. Hay que salir un poco más del televisor, soltar las redes. Hay que salir para poder cruzar al otro lado. No podemos ya quedarnos en la orilla. No se le puede tener miedo a la tempestad porque claramente aquí, a cada uno de nosotros, es claro que cada vez que vamos a hacer la voluntad de Dios, uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Claramente siempre va a haber una oposición, pero está en ti, o te quedas a que te ahogue o sigues hacia adelante. Y muchas veces en nuestra vida, la situación es tanta que sentimos que nos ahogamos, sentimos que nos hundimos. Y llega el momento que tenemos que gritar como gritó Pedro, que gritaron los apóstoles, Señor, ¿qué pasa? Nos ahogamos. Y el Señor estaba durmiendo en la punta de la barca. Y los otros días yo estaba viendo unos videos precisamente de tempestades en la mar. Y yo solamente lo estaba viendo y me dio hasta escalofrío. Yo no quiero saber cómo ellos estaban en ese momento. Jesús estaba ahí descansando en medio de la tempestad. Y ese es el modelo que nosotros debemos de aprender a seguir, dormir en medio de la tempestad. Yo aprendí de un libro que leí, que el pastor decía, es un misterio, ¿verdad? No es un misterio, una revelación, que por qué Jesús aprendió a dormir en medio de la tempestad, aunque la barca casi se hundía. Porque ya Jesús sabía que no venía a morir ahogado, venía a morir en la cruz. Por ende, nosotros debemos de saber a qué nosotros venimos a esta tierra, cuál es nuestro propósito para que la tormenta, la tempestad no nos ahogue, o mejor dicho, no nos dejemos ahogar. Porque el que lucha y persevera triunfa, se muere. Amén. Después que pasó esta tempestad, que ellos llegaron al otro lado, debemos de tener en cuenta que después que pasamos situaciones, al otro lado algo va a pasar. Algo va a suceder. Al otro lado, cuando llegaron, había un endemoniado allí que necesitaba liberación. Al otro lado había una niña de 12 años que se había muerto. Al otro lado había una mujer de flujo de sangre que necesitaba. Al otro lado había muchos que estaban enfermos y necesitaban. Cuando usted cruza al otro lado hay muchos que están esperando por usted, por esa palabra que el Señor ha depositado en su vida para que usted la lleve al otro lado. Es necesario que cruces al otro lado. En el capítulo 8, te voy a decir cómo, vive Dios. Okay, capítulo 6 de Marcos, aleluya. En el capítulo 6 de Marcos, verso 45, dice aquí, enseguida hizo sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, que eso es casa de pesca, a la otra ribera, ¿verdad? Que tenían que ir a la otra orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Aleluya. El Señor estaba solo orando, ¿verdad? En el monte, después que despidió a la multitud, los discípulos siguieron, ¿verdad? Para llegar a la otra parte. Él se fue a orar. Pero dice la palabra aquí que él, viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario. Y me llamó la atención esa otra palabra, contrario. Porque primero fue una tempestad y después fueron vientos contrarios. Y cuando hablamos de vientos contrarios, hablamos de cosas contrarias a lo que nosotros vamos a hacer. Como decir los antónimos, chiquito, grande, feo, lindo, ¿verdad? Lo contrario.
Pero dice la palabra claramente que él los estaba viendo fatigadamente, que estaban remando. Y esta es la actitud que hoy día nosotros debemos de tener en medio del viento contrario que estamos viviendo en este día, en este mundo, porque aleluya, todo lo que estamos viviendo es contrario a lo que dice la palabra. Quieren poner leyes que no son, quieren, ¿verdad?, aprobar el aborto y muchas miles de cosas que quieren hacer, vientos contrarios. Posiblemente en nuestro trabajo siempre nos estén hablando vientos contrarios, cosas que no son del Señor. Cosas contrarias que nos llegan a nuestra vida mientras nosotros estamos fatigados en el diario, que si tenemos que ir a la iglesia, esto, que tenemos que hacer 1000 cosas. Pero tú sabes una cosa que de iglesia, hoy tú tienes que entender una sola cosa, que aunque usted esté fatigado, el Señor lo está mirando como usted está fatigadamente trabajando. Él no le ha quitado la mirada en ningún momento. Él se ha mantenido ahí mirándolo. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que vayas al otro lado. Es necesario llegar al otro lado. Jesús no te va a mandar al otro lado a que te mueras, ni a que te ahogue, ni a que te rindas. Cada paso que tú vas a dar en el Evangelio es cada cosa va a tener una oposición. Te toca vencer, te toca luchar. El Señor te da la fuerza, el Señor te da la sabiduría para saber cómo contraatacar las cosas contrarias que el enemigo pone en tu vida, porque eso es lo que quiere el enemigo, desviarte de la realidad del Señor. Y muchos de los que en la Biblia se desviaron, tuvieron, ¿verdad?, consecuencias. Más abajito, ¿verdad?, cuando el Señor va caminando por encima de las aguas, los encuentra y dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y cuando subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera. Y se arribaban porque aún no habían entendido lo que los panes, por cuanto se estaban endurecidos sus corazones. Cuando leemos este texto bíblico, ¿verdad?, el Señor se quedó orando solo y los veía, ¿verdad?, fatigadamente que seguían y seguían y seguían. Ellos no se rindieron y el Señor les dio ánimo, ¿verdad? Cuando vemos aquí, aleluya, en el verso 53, dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, le seguían, la gente le conoció. Y reconocieron todos la tierra de alrededor, ¿verdad? Comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos y a donde oían que estaban, donde quiera que entraban en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban, rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Tocaban, quedaban sanos. Era necesario que cruzaran al otro lado porque había muchos enfermos, había mucha gente que necesitaba, había mucha gente que estaba, aleluya, que necesitaban de ese toque. Pues en esta hora, hermano, aleluya, cuando tú cruces al otro lado vas a encontrarte con personas que van a necesitar de ti. Personas que van a necesitar de mí y de cada uno de nosotros, porque en medio de la travesía el Señor nos va a enseñar algo que nosotros portamos algo, aleluya, que es para llevar a aquellos que lo necesitan. Y cada vez que vemos en la Biblia que siempre hay un mandato del Señor, siempre va a haber una oposición. Así que tenga ánimo y esfuércese y sea valiente. No deje que las pequeñas tormentas o los vientos contrarios lo detengan a quedarse a tirar a morir allí. Porque nosotros no somos de los que retroceden, sino somos más que vencedores. Seguimos hacia adelante, seguimos. Y eso es lo que nosotros debemos de seguir hacia adelante. En el libro de Mateo, si no me equivoco, está la misma historia, pero
Pedro fue el que caminó por encima de las aguas, ¿verdad? Los vientos contrarios. Ellos se asustaron porque pensaron que el maestro era un fantasma. Cualquiera se asusta a ver a alguien caminar por encima de las aguas, aleluya. Y rápido le dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas, sobre ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor le está dando el privilegio de caminar por encima de las aguas. Tú sabes que el Señor nos da el privilegio de obrar en lo sobrenatural, pero es que nosotros somos los que lo impedimos por ciertas razones. No queremos salir de la comodidad. No tenemos una comunión con Él. No estudiamos la palabra como tiene que ser. Nos entretenemos mucho. Perdemos a veces mucho el tiempo. Cuando muchas veces nos está diciendo, ora, ven, quiero hablar contigo, quiero hablar contigo, quiero hablar contigo, quiero hablar contigo, quiero hablar contigo. Y esto fue lo mismo que le pasó a Pedro. Se fijó que el viento era muy fuerte y le puso la mirada al viento, pegó a mirar para allá y para acá. Cuando se supone que la mirada la tuviese presta al maestro. ¿Y qué nos da a entender esto? Si queremos obrar en lo sobrenatural, debemos de tener la mirada puesta ¿en quién? En Cristo. En Él es que debemos de tener la mirada puesta. Claramente, si desviamos la mirada, hermano, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir y el problema está que por más que le cuestionemos al Señor, tú sabes que nos va a decir, hombre de poca fe. Porque a Él no se le escapa una. A Él no se le va a escapar una. Y pelear con el Señor es como pelear con el aire. Estás tirando puños al aire porque el Señor para todo te tiene una contestación. Aleluya. Y si a Pedro le dijo hombre de poca fe que caminó por encima de las aguas, imagínense a uno. No somos exentos, somos todos iguales. Jesús no te mandó al otro lado a morir, ni que te ahogara. Todos en nuestra vida vamos a pasar situaciones que nos van a tratar de detener. Póngale nombre a esos vientos contrarios, aleluya. Pero de que te puedo decir una cosa, te la voy a decir. El Señor está mirando con que estés fatigado, que estás ahí esforzado. Él te está viendo. Y Él te dice, no temas, yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Sé valiente, no desmayes. Este extiende su mano derecha y te dice, yo te ayudo. No entendemos muchas veces de las tempestades en nuestras vidas. Pero hoy te vas a ir con la claridad en la mente que cuando pase una tempestad en tu vida es porque vas a cruzar al otro lado para hacer que el trabajo del Señor a donde quien lo necesita. Aquí hay mucha gente que están fatigados. Aquí hay mucha gente que están empezando a montarse en el arca. Y aquí hay muchos que ya salieron al otro lado. ¿Y cómo podemos identificar que salimos al otro lado? Porque lo que en un momento fue una tormenta, ahora lo estamos usando para bendición, para predicarles a otros. ¿Cómo podemos saber si estamos cruzando ¿verdad? Estamos en el medio? Porque la turbulencia es fuerte. Y hay momentos que queremos rendirnos, estamos fatigados, estamos cansados. Claro, si estamos remando y lo que es contrario nos quiere atajar, nos quiere aguantar, nos quiere detener. Y hay otros que están empezando a montarse. Y esos son los que tienen que entender que en medio del viaje vas a tener situaciones, problemas, enfermedades, muchas veces problemas familiares,
con vecinos. Cosas que a lo mejor tú dices, pero si aquí estaba todo bien, ¿qué pasó? Yo no entiendo qué fue lo que pasó. Vas a empezar a entender que el Señor te está mandando al otro lado. Vas a empezar a entender que el Señor te está mandando a cruzar al otro lado, porque al otro lado, allí es que tú vas a hacer el trabajo del Señor. Es necesario, hermano, fortalecer la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las cosas que yo aprendí los otros días en un culto aquí un viernes, que Job fue prosperado cuando oró por sus amigos. Y hay momentos, ¿verdad?, que tenemos tormenta con nuestros amigos, pero es necesario que debemos que orar por ellos, ir a donde ellos, cruzar al otro lado, ir a donde ellos, porque el Señor ha depositado algo en nosotros para impartir. Y nosotros no venimos a ser servidos, sino para servir. Jesús cruzó la tormenta, cruzó los vientos contrarios. Jesús cruzó al otro lado y cruzó al otro lado. ¿Para qué Jesús tuvo que cruzar al otro lado todo el tiempo? Porque Él sabía que tenía que morir en la cruz por ti y por mí. Y por medio de ese sacrificio, ahora nosotros podemos tener perdón de pecado. Por medio de ese sacrificio que Él hizo, podemos pararnos aquí, podemos cantar, podemos adorar, podemos predicar. Por medio de ese sacrificio que Él hizo, aleluya. Antes nos merecíamos, ¿verdad? Pero por medio de ese sacrificio, aleluya, nosotros estamos aquí. Le era necesario cruzar todo eso. Nunca se detuvo. Debemos de aprender, aleluya, para que el Señor nos ha llamado a este tiempo. Porque si Él sabía que venía a morir en la cruz y no ahogado, aleluya, entonces nosotros debemos de identificar para qué yo estoy diseñado en el Señor. Todos somos vasijas, todos estamos diseñados para una cosa en específica. Como dice la palabra, que la iglesia es como el cuerpo, aleluya, los brazos hacen una cosa, las pies hacen otra cosa, aleluya. Cada uno de nosotros está diseñado para eso mismo. Cada uno somos una vasija y somos formados, ¿verdad?, conforme a la voluntad que Dios nos llamó. Y muchas veces cuando la vasija no canta bien, tiene que volverla a romper y darle forma de nuevo. ¿Y a quién le gusta que lo rompan? A nadie. Pero hay momentos que es necesario. Hay momentos que es necesario porque tiene que sacar la escoria, ¿verdad?, lo que no le agrada, para ir siguiendo dándole forma, que cuando esa vasija toque, cante bonito, aleluya. Para poder, ¿qué?, ser útiles en el Señor. El cristiano no puede tener áreas débiles, aleluya, porque el enemigo sabe. Y debemos de esas áreas débiles reguindarnos del Señor para que el Señor nos fortalezca para poder cruzar al otro lado. Si tenemos falta de fe, hermano, nos vamos a ahogar. Vamos a querer salir corriendo. Vamos a querer soltarlo todo. Cuando nos cansemos un chispito ya no queremos más nada. Y este está mirando. Y este está velando. Y si velaba a los discípulos de donde Él estaba orando, o sea que su vista es... ¿Cuánto más ahora mismo Él nos está mirando? Él nos está viendo. Dice la Biblia, sus ángeles mandará cerca de nosotros, ¿verdad?, para que nos guarden. Pero según está cerca de nosotros, también están escribiendo todo lo que nosotros hacemos. Para cuando lleguemos ya, mira, fulano hizo esto, para cuando llegue el día grande, ¿qué excusa vamos a poner? Mira, se fatigó en la mitad del camino, se rindió, no quiso más nada, se apartó, se fue. Cristo está a la puerta. Cristo está a punto de venir. Y el simple hecho de que tú entiendas de que Cristo viene y quiere enderezar su vida con el Señor, se le va a formar una tempestad. Porque eso es lo que quiere el enemigo, detenerte, paralizarte. El miedo es una de las cosas que nos paraliza. No me atrevo a ir allá por esto, no me atrevo a hacer esto por esto, no me atrevo, y ponemos mil excusas y mil cosas. Me pongo nervioso aquí y allá. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos paralizan. Hay que identificarlas.
¿Qué es lo contrario que nos está paralizando? ¿Por qué muchas veces no llegamos al otro lado? ¿Por qué muchas veces no crecemos? Porque queremos llevar la voluntad de Dios a nuestra manera y a nuestra manera no es. Es a la manera que dice la palabra. Porque si Noé hubiese hecho el arca como le hubiese dado la gana y no hubiese seguido las instrucciones, se hubiese hundido a mitad del viaje. De esto se trata la vida, hermano. Alguien espera por ti al otro lado. Alguien espera por ti al otro lado, aleluya. Vamos a meditar en esta mañana, aleluya. ¿En qué momento de la vida tú te encuentras? Si estás entrando en la barca o si no te quieres subir o si estás en medio de él, la tormenta. O si cruzaste al otro lado y estás viendo muchas cosas, que estás sorprendido de lo que Dios está haciendo en tu vida, pues ya sabes que llegaste al otro lado. Pero no significa que ese viaje va a tener ahí, no, porque todo el tiempo te va a mandar a cruzar al otro lado, después de ahí al otro lado, al otro lado. Porque donde quiera que nosotros hagamos una parada, allí vamos a tener que hacer un trabajo. A Pablo lo cogió una tempestad en medio del mar y se quedaron en la isla de Malta, ¿verdad? Esa tempestad fue necesaria porque allá había mucha gente que necesitaba del poder de Dios. Por eso es que es necesario que hay momentos en nuestra vida, las tormentas nos ayudan para ayudar a otros que necesitan de nosotros. ¿Por qué? Porque están esperando por esa palabra, están esperando por esa oración de sanidad, están esperando que le levanten los brazos, están esperando que le ayuden a caminar, están esperando que alguien le hable la verdad, están esperando que le digan, mira, deja eso, tú no naciste con eso, tú eres un hijo de Dios. Es necesario cruzar al otro lado, aleluya. El Señor está dispuesto, ¿verdad?, a ayudarnos, pero está en nosotros. Está en nosotros seguir. Está en nosotros querer apoyarnos en Él. ¿Que hay que gritar en algunos momentos? Claro que sí. Pero cuando empezamos a gritar tenemos que entender que nuestra fe es que está menguando. Hay que empezar a alimentar la fe, aleluya. Hay que empezar a alimentar la fe. Hay que empezar a alimentar la fe, aleluya. Porque tú no sabes el día que cruces al otro lado, aleluya. El Señor te va a usar de una manera sobrenatural y debemos de estar listos y preparados. Él se quedó allí orando solo y caminó por las aguas. Pedro también lo hizo. Si mantenemos la mirada, también nosotros podemos hacerlo, porque el Dios de ayer es el mismo de hoy, es el mismo de mañana, es el mismo de siempre. Él nunca ha cambiado. Lo que cambian somos nosotros, que por medio de la tempestad, eso mismo, la fe baja. Nos fatigamos en lo que es contrario, ¿verdad? Pero es necesario, hermano, que crucemos al otro lado, aleluya. Todo el que pueda ponerse de pie, póngase de pie, aleluya. En nuestra vida espiritual va a haber mucho cansancio y vamos a estar fatigados y ahogados por las situaciones. Si mantenemos la fe firme, vamos a cruzar al otro lado y vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Porque como según cruzaron los apóstoles y allí libertaron un endemoniado y allí fue sanada una mujer de flujo de sangre y allí fueron sanados muchos. Si en esta mañana usted ha entendido que la fe está un poquito menguando, aleluya, el altar se abre, porque yo entiendo y creo firmemente y fielmente que el Señor está aquí en esta casa.